Confirma si están saliendo. Si alguien nos confirma si estamos saliendo. Sí, dijo que iba recién. Yo se tengo que poner solo. Como nosotros vemos. Feliz sábado. Ahí. Pásame a mi WhatsApp para poner el link. Este de acá es enviarlo. Para publicarlo en mi Facebook también. ¿Este? Ese link. Yo podría mirar ahí. Es como nosotros. Envíame por favor tienes que desconectar del Facebook. Estás haciendo fuerte con el sonido. Ya te mando. No puedo reenviar. Me he copiado. ¿Cuál? ¿Y esta? ¿Cuál vamos a mirar esta? Comparte conmigo. Ahora sí, vamos a comenzar. Creo que ya estamos listos para comenzar. ¿La hora cuál es? Ya estamos pasada la hora. Sí. 3 minutos faltan todavía. Sí, 3 minutos. No, 3 3 minutos. minutos. Vamos a esperar 3 minutos. La gente se está recibiendo recién el link del YouTube. Solo tienes que pegarte más, juntarte más porque acá no sales. Ponte un poco más atrás, está muy adelante. ¿Ahí? Sí. A ver que las velas suenan, se mueven. Sí. Qué linda, sí, Parece está que bonito. fueran de... Sí, en la computadora creo que no. ¿Sí? Bueno, ya tenemos 4 conectados en YouTube. Saludos. Estamos por comenzar ya. En un par de minutos más comenzamos. Sí. 1 minuto más. Sí, vamos a dar tiempo Un para minuto que los que recién recibieron el link puedan conectarse. Muy bien. El pastor nos acaba de enviar un mensaje, el pastor Manja, dice que está todo ok, se ve súper, dice. Que nos estamos viendo y escuchando, parece. Sí. Bien, falta un minutito y vamos a conectarnos. Bien, aquí tenemos los saludos.
Vamos a comenzar, son las 8 ya. Me parece bien. Estamos listos, muy atentos a las personas que están conectándose. Ya tenemos gente conectada y siguiéndonos en YouTube. Así que estamos agradecidos a Dios porque hoy es un día muy especial. Pasamos una semana diferente, una semana de Semana Santa en casa, como cual nunca había sucedido en nuestras vidas. Ya nosotros estamos casados más de 33 años, tenemos casados, y nunca desde que tenemos este ministerio compartido, el ministerio del pastorado con mi esposo, nunca habíamos tenido una Semana Santa en casa. Es primera vez que sucede algo así. En sus vidas seguramente es primera vez que sucede algo así, de pasar también la Semana Santa en la casa, pero es algo que nunca más vamos a vivir. Y diferente, por donde lo miremos es diferente, pero también estamos agradecidos a Dios porque estas son oportunidades que el Señor nos está llamando poderosamente la atención hacia Él. Y de estar más en familia, porque muchos ya estaban olvidándose de que tenían familia y que eran parte de una familia, de este núcleo tan importante que es la familia, y estábamos descuidando, muchos descuidando a la familia. Así que este es un llamado de atención para poner los ojos más en Dios, pasar más tiempo con el Señor y también con nuestra familia. Así que le damos la bienvenida y queremos darle un ¡Feliz sábado! ¡Sábado! Creo que hay que ponerlo al revés. No, ya lo probamos. Sí, y ya lo así probaron. tal cual. Okay. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado, Estamos amigos! felices de poder pasar este sábado diferente con ustedes y poder transformar este rutinario cuarentena en algo especial, donde podamos juntarnos con este distrito Buenaventura, el distrito del pastor Henry Maija, y también de Melín, la esposa del pastor. Entonces estamos felices de poder pasar esta semana con ustedes. Ya estamos en el viernes y tenemos algunos pedidos de oración. Como todos los días hemos mencionado algunos pedidos de oración que ustedes han hecho. Estamos orando por Denise y por su bebé, ¿cierto? Que nació prematuro, y queremos orar por ella y por su bebito, para que el Señor lo cuide y pueda crecer fuerte y sano. Estamos orando también por Omar. Recibimos una terrible noticia de que su papá había fallecido producto de este virus que está atacando, ¿cierto?, indistintamente diferentes hogares. Así que el padre de nuestro hermano Omar acaba de fallecer, por lo tanto él está con un corazón sumamente triste, agobiado por esta pérdida tan grande. Yo creo que no hay palabras que puedan consolarlo, solamente el consuelo de que nosotros tenemos como cristianos de el reencuentro con el Señor, el reencuentro con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero que sabiendo que el Señor muy pronto vendrá y nos despertará, los despertará y podamos estar disfrutando nuevamente con nuestros seres queridos. Esa gran esperanza que nosotros tenemos, que nos hace sufrir y llorar con esperanza. Esa es la diferencia, ¿no? Llorar y sufrir y sentir la ausencia de nuestros seres queridos, pero con esperanza, sabiendo que algún día lo vamos a volver a ver. Así que, hermano Omar, un abrazo grande a la distancia, y que Dios pueda estar con usted, que Dios pueda consolarlo, y que esa esperanza del retorno a Jesús sea más que nunca hoy día presente y sea fortalecido en su vida. Aprovecho, Soledad, para decirle a nuestros hermanos, insistir en que no salgan de sus casas. Hasta hace un tiempo atrás, un par de semanas atrás, no teníamos un solo hermano contagiado, pero ahora tenemos 34 en todo el país. Por eso insistimos, tomen los resguardos si tienen que salir, no salgan si no es necesario, quédense en casa, porque como ya se ha dicho por las autoridades de salud, lo peor está por llegar. Entonces tomemos todos los resguardos, quedémonos
en nuestros hogares, para protegernos a nosotros mismos, proteger a nuestras familias y a la demás gente con la que nos relacionemos. Muy bien, muy válidos los consejos y necesarios, ¿cierto? Vamos ahora a tener momentos de oración. Estos días hemos estado haciendo oración intercesora. Ayer hicimos oración de gratitud porque a pesar de la crisis que estamos viviendo, Dios es fiel con nosotros y nos da muchísimas bendiciones. Quisimos enumerarlas ayer personalmente. Hoy día también queremos enumerarlas personalmente, pero esta vez queremos alabar a Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Cuánto amas a Dios? Alábalo, así como el dulce cantor de Israel alababa a Dios todos los días y había un gozo en su corazón al poder alabar a Dios con su mente, con su corazón. Entonces nosotros vamos a tener momentos de oración y vamos a tener ese momento especial para decirle al Señor, Señor, te amo y cuánto te amo. Cada uno tenga momentos importantes. Yo comienzo la oración y continuamos. Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro y orar. Amado Dios, en esta hora especial, que ya son las primeras horas del sábado, queremos pasar un lindo sábado junto a ti. Señor, pero qué mejor comenzar este sábado diciéndote lo que tú eres para nosotros. Cuánto te amamos, Señor. Escucha del corazón de cada uno de los que están conectados. Escucha, Señor, estas alabanzas que salen de un corazón que te ama. Bendito Dios, gracias porque nos das esta oportunidad, este día especial, para poder exclamar con nuestro corazón y con nuestra mente cuánto te amamos, Dios. Gracias, Señor, porque eres un Dios de amor y tu amor es permanente. Tu amor fluye todos los días abundantemente para cada uno de tus hijos. Y por eso te alabamos, Dios, por tu gran e inmenso amor que alcanza a cada uno de nosotros. ¿Cómo no alabarte, Señor, cuando somos objeto de tu amor diariamente? Gracias, Señor, porque a pesar de la adversidad en que vivimos, podemos tener tiempo para alabarte, para bendecir tu nombre. Señor, sea exaltado tu gran y soberano nombre. Nombre que es sobre todo nombre, a quien amamos y servimos. Quédate con nosotros, Señor, en esta hora, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que podamos seguir creciendo como hijos tuyos. En esta Semana Santa especial, Señor, donde podemos parar en nuestro día a día para, Señor, recordarnos todos los sacrificios que hizo nuestro Señor por nosotros. Quédate con nosotros en esta hora. Te entregamos nuestro corazón y nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ayer estuvimos hablando acerca de la importancia de tener un abogado, ¿verdad? Uh-huh. Cuán importante es tener abogado, y tuvimos una gran noticia ayer. Tenemos un abogado que es grandioso, un abogado que es Dios, que es hombre a la vez y que es perfecto, que no pecó, ¿cierto? Esas son las buenas noticias que recibimos ayer y está a nuestra disposición para defendernos. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Ahora vamos a hablar de la importancia de un juicio.
¿Será que también son buenas noticias? Los juicios como que nos asustan, ¿no? Nadie quiere tener un juicio. Y cuando hablamos de juicio a veces quedamos un poquito asustados. Así que vamos a ver qué noticia. No es una mala noticia. No es una mala noticia. Es una buena noticia. Son buenas noticias. Así que vamos a escuchar y vamos a estar atentos de este tema del día que nos habla de un juicio. Ok, muchas gracias, Soledad. Amigos, una vez más, una alegría poder estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Lo que hoy vamos a hablar, o el tema mejor dicho de hoy, es la continuación de lo que estudiamos ayer. Ayer hablamos acerca del ministerio sacerdotal de Cristo, que fue la continuación del plan de redención que comenzó en la cruz de Calvario. Después de la resurrección, Jesús ascendió a los cielos, entró en el lugar santo del santuario, entró en el santuario y comenzó a oficiar en favor de nosotros. Pero a la vez el Señor está haciendo una función o cumpliendo una tarea muy, muy especial, específica y especial. Eso es lo que vamos a ver. Recuerden que el santuario de la tierra que Dios ordenó y que construyó Moisés es una manera de ilustrar lo que Cristo haría en el futuro en el santuario celestial. Es lo que hoy el Señor está realizando. Así que necesariamente, para saber exactamente y de manera mucho más clara en qué consiste la obra de Jesús en el santuario celestial, además de simplemente interceder por nosotros que hemos visto ayer, necesariamente tenemos que recurrir al santuario terrenal, el que fue construido por Moisés. Así que bueno, la Biblia señala que el santuario terrenal se contaminaba. ¿Pero cómo se contaminaba? Y por esa contaminación era necesaria una purificación, un proceso de purificación. ¿Y cómo se purificaba entonces? ¿En qué consistía ese proceso? ¿Qué tiene que ver la contaminación del santuario terrenal y su purificación con la contaminación del santuario celestial y su purificación también? Así como el santuario de la tierra se contaminaba, ¿también se puede contaminar el santuario del cielo? Ayer leímos un texto en la Biblia que decía que el santuario del cielo era un santuario perfecto. Pero si es perfecto, ¿cómo es que se puede contaminar? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en los próximos minutos. Vamos a comenzar leyendo en la Biblia en Levítico capítulo 4, versículo 7, y ahí nos vamos a dar cuenta de qué manera se contaminaba el santuario. Así que vamos a leer Levítico capítulo 4, versículo 17. Levítico 4, verso 7, dice: el sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está en la puerta de la tienda de reunión. Acuérdense lo que ayer mencionábamos un poco. Cuando una persona pecaba, el sacerdote recibía a ese pecador en el santuario, en la parte de, no en el santuario propiamente, sino fuera del santuario, en un lugar que se llamaba patio o atrio. Allí recibía la ofrenda del pecador. Amarraban al corderito, al novillo, en una estaca. El pecador tenía que poner sus manos sobre el animal y el sacerdote, con una oración de manera automática y simbólica, el pecado de ese hombre se transfería al cordero. Por lo tanto, ahora ese cordero que era inocente se convertía en culpable por esa transferencia de pecado de ese hombre, para que ese hombre sea considerado después inocente, sea perdonado y considerado inocente. Cuando el sacerdote sacrificaba ese animal, tomaba parte de esa sangre, la sangre de ese animal, en una taza, e ingresaba al lugar santo, ahora sí, al interior del santuario. ¿Y qué hacía con esa sangre? Bueno, primero asperjaba un poco de la sangre en el altar del holocausto donde se hacía el sacrificio. Luego, con un poco de sangre ingresaba, rociaba parte de la sangre sobre las cortinas y rociaba también parte de la sangre sobre los 4 cuernos que estaban sobre el altar del incienso. El altar del incienso, acuérdense que estaba prácticamente al frente de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y allí es donde el sacerdote quemaba incienso y hacía oraciones. Y el humo que subía de ese altar del incienso
representaban las oraciones intercesoras justamente del sacerdote. Ahora, esa sangre era colocada por los dedos del sacerdote, que untaba sus dedos en la sangre y la colocaba en los 4 cuernos que estaban en las 4 esquinas del altar del incienso. ¿Por qué hacía eso? ¿Con qué finalidad rociaban la sangre al interior del santuario y con qué finalidad rociaban la sangre sobre los cuernos que estaban en las 4 esquinas del altar del incienso? Miren lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Es decir, el acto de rociar la sangre sobre los 4 cuernos del altar era una manera de registrar el pecado dentro del santuario. Cuando el sacerdote llevaba la sangre de ese animal sacrificado en lugar de ese pecador, la sangre se convertía en un vehículo que transportaba y transfería el pecado por el cual el animal había muerto hacia el interior del santuario. Por esa razón, el santuario se contaminaba con los pecados de todo el mundo, mejor dicho, de todo el pueblo. Y eso se hacía todo el día y prácticamente todos los días, excepto el sábado. Ahora, si el santuario se contaminaba de esa manera, ¿cómo se purificaba? ¿Y cuándo se purificaba? Se contaminaba a través de la sangre, ¿no? Del que pecado, era colocado en los 4 cuernos que era transferido por la sangre. Uh-huh. Levítico 16, 29 al 34 habla de una ceremonia de purificación especial. Escuchen con atención aquí. Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34 dice: Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en ese día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos los pecados delante del Señor. Será para ustedes ese día de la expiación un día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo, una orden, una ordenanza, una ley perpetua. Verso 32 dice: Así el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario. Noten, se hace expiación o purificación por el sacerdote, se hace también por el santuario, y harán expiación por el santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. En otras palabras, ¿quiénes eran purificados en el día de la expiación? Ceremonia que se hacía una vez en el año. Y era una ceremonia exclusivamente dirigida por el sumo sacerdote. ¿Quiénes se purificaban? Primero, el sacerdote. Los sacerdotes, porque eran pecadores, sí. No solo por los pecados que ellos cometían, sino además también por los pecados de la gente, porque al tocar la sangre ellos se contaminaban también con los pecados del pueblo. Es una manera de figurar lo que sucedería con Cristo años después. Es muy parecido con lo que pasa ahora, ¿no? El virus, si tú lo tocas, también se contamina, algo parecido, ¿no? Pero era contaminado porque manipulaba la sangre, ¿no? Este virus no es tan mortal realmente como el virus del pecado. El virus del pecado es mucho más. ¿Verdad? Entonces, además del sacerdote, ¿quiénes eran contaminados? O purificados, perdón. La tienda, el santuario, el templo. ¿Por qué? Porque allí eran registrados los pecados con sangre de todo el pueblo y de los sacerdotes también. Entonces, todos los pecados al ser transferidos al interior del santuario lo contaminaban. Además de los sacerdotes y el santuario, ¿quién más o quiénes más eran purificados? Ahí dice: y todo el pueblo de la asamblea, todos los que estaban ahí congregados, todos ellos que se reunían, todos ellos eran purificados. Y también el mobiliario, el que estaba con la sangre, el altar
Todo eso estaba incluido dentro del santuario. Dentro del santuario. Dentro del santuario. Todo lo que había dentro. O sea, todo se contaminaba, todo se purificaba. Ahora, es importante considerar un aspecto, que ese día de la purificación no era, obviamente se hacía toda una ceremonia especial, no era la ceremonia común de todos los días de los sacrificios de cordero, animales, era una ceremonia especial. Si ustedes quieren más información, que aquí no la puedo dar por el tiempo, lean todo el capítulo 16 de Levítico, Levítico capítulo 16, y ahí está todo el detalle, la explicación de cómo se llevaba a cabo la ceremonia de la expiación, del día de la expiación, que como dije era una sola vez al año, dirigida por el sacerdote, sumo sacerdote, la única vez en que el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo del santuario, una vez en el año. La Biblia también lo llama al día de la expiación como un día de juicio. Y aquí vamos entrando ya un poquito al tema de lo que va sucediendo en el cielo. Recuerden, estamos ahora explicando lo que sucedía en el santuario terrenal, porque eso es clave para entender lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Perdón, el día de la expiación, o sea, literalmente expiación significa Purificación. 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 Cuando hablamos del día de la expiación, hablamos del día de la purificación. Purificación era un día de perdón, pero además era un día de juicio. Según Éxodo capítulo 28, versículos 29 y 30, allí se dice que el día de la expiación era un día de juicio. Ustedes saben que el sumo sacerdote, en aquella oportunidad, en aquella ocasión, él se colocaba una vestimenta especial que incluía un pectoral, que en el pecho tenía 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Ese día, al colocarse ese pectoral, era como que el sacerdote o el sumo sacerdote ingresaba al templo para representar delante de Dios al pueblo por el cual él tenía que interceder. Es interesante ese detalle. Escuchemos lo que dice Éxodo 28, 29 al 30. Aarón, que era el sumo sacerdote de la época, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Noten ustedes, ¿cómo se le llama a ese pectoral que se colocaba en el día de la expiación el sumo sacerdote? Pectoral del juicio. ¿Por qué se le llama pectoral del juicio? Enseguida vamos a explicar. Versículo 30 dice: pondrás en el pectoral del juicio, una vez más, pectoral del juicio, el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor, es decir, al lugar santísimo, al trono que representa el trono mismo de Dios. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Más claro que esto no puede ser. El día de la expiación era también considerado un día de juicio. Voy a explicar unos detalles más. Miren, cuando el sacerdote rociaba la sangre del cordero sacrificado, ese animal inocente, el pecador quedaba ya fuera esperando, fuera del santuario. Cuando salía, después de ofrecer las oraciones y quemar incienso, él salía del santuario, del lugar santo, y le entregaba parte de la ofrenda que él había llevado al pecador. Y entonces el sacerdote le decía: tu pecado está dentro. No has sido purificado completamente. Para que tu perdón sea real y tu purificación sea también real, tienes que venir acá en el día de la expiación. Congregarte aquí, ese día es santo y sagrado. Recién allí el sumo sacerdote oficiará por ti y por todos los demás, por todo el pueblo, para el perdón de tus pecados. Pero si tú no vienes a la asamblea y por alguna razón te quedas fuera, viajas, haces un negocio, un compromiso, lo que sea, cualquier excusa no te va a servir, porque si no vienes al día de la expiación, quedas fuera, serás expulsado del juez, del pueblo. Los ancianos de Israel se reunirán, analizarán tu caso
Y si no es por razón de algo que justifique tu ausencia aquí al día de la expiación, entonces serás expulsado del pueblo. Por esa razón era considerado un día de juicio. Además porque Aarón, al llevar el pectoral que representaba cada una de las 12 piedras, las 12 tribus de Israel, delante de Dios, él representaba a Dios, al pueblo delante de Dios, y Dios mismo le daba el mensaje a Aarón para el pueblo de que había sido purificado, que había sido perdonado, que ese juicio en ese juicio todo el pueblo salió liberado. Ahora, ¿cómo debían prepararse para ese día de juicio? Mencioné que ellos tenían que congregarse, pero había otras cosas más que tenían que hacer en el día de la expiación. Levítico capítulo 23, versículo 27 al 31. Espero que no se cansen con tanto detalle, pero es importante que ustedes entiendan esto para comprender lo que el Señor está haciendo allá en el santuario celestial. Levítico 23, 27 al 31. Dice así: a los 10 días de este séptimo mes será día de expiación. Será santa convocación para ustedes. Y humillarán sus almas y presentarán una ofrenda encendida al Señor. Tampoco harán ningún trabajo en ese día, porque ese día es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Si alguna persona, presten atención a esto, verso 29, Levítico 23, 29. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortado de su pueblo. Era lo que yo les estaba diciendo. Si alguna persona dice, no, ¿para qué voy a ir al día de la expiación? No, el sumo sacerdote otra vez cada año, tengo un negocio, me voy a casar, tengo un compromiso, no, prefiero quedarme en mi tienda, descansar ahí en el desierto, además está un calor terrible con el sol, y estar ahí bajo el sol en el desierto, acompañando el día de la expiación. Bueno, si la persona no iba, no asistía, por más de que haya llevado cuántas veces el sacrificio durante el año por sus pecados, quedaba completamente excluido de la congregación. Ese juicio para él no era favorable. El verso 30 dice: cualquiera persona que haga trabajo alguno en ese mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. Ustedes no harán pues trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para sus generaciones donde quiera que habitan. Así que por lo tanto, era un día especial, un día de juicio, porque ese día el Señor arreglaba cuentas con su pueblo. Bueno, esto sucedía en el santuario terrenal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? ¿Y qué pasará en el santuario celestial? Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 23. Ahora vamos a aplicar todo esto que sucedía en el santuario terrenal con el santuario celestial. Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. A ver, lo que Pablo está diciendo aquí, dice, gente, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? El santuario terrenal, la mesa, los panes de la profesión, el candelabro, el altar de incienso, todo el arca del pacto, todo eso que estaba, y el santuario en general, necesitaba ser purificado. Y Pablo dice en Hebreos: fue pues necesario que las cosas, las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero, dice, o sin embargo, el santuario celestial o las cosas celestiales mismas deben ser purificadas, pero con mejores sacrificios que esto. Claro, ¿cuál es el mejor sacrificio? Pablo dice en otras partes de la Biblia, en mismo Hebreos, en Hebreos 7:25, donde dice que Cristo vivió para interceder por nosotros, donde dice que Cristo murió por nosotros, que el sacrificio de Cristo es el sacrificio único, suficiente y total, y no necesitamos más sacrificios. O sea, Pablo está dejando aquí claro, Soledad y amigos, que el santuario celestial también necesita ser purificado. ¿Cómo necesita ser purificado el santuario celestial?
No que era perfecto, No, que que era amplio, que era santo. perfecto y santo. ¿Puede algo perfecto contaminarse? ¿Puede algo puro mancharse, ensuciarse? ¿O algo celestial? A ver, yo le voy a decir algo que para lo cual yo no tengo respuesta ni explicación y probablemente más ustedes tampoco, pero si alguno la tiene me puede escribir y mandar un mensaje. ¿Cuál es la situación? Ustedes saben que Dios y el pecado no se pueden juntar, ¿no? La luz con las tinieblas. Luz y Puro con lo tinieblas, impuro. como agua y aceite, no se pueden juntar. El Padre, nuestro Dios, con el pecado no se pueden juntar. Ahora, pero ¿saben qué pasó? ¿Qué pasaba en el santuario? De manera así simbólica, obviamente, pero muestran una realidad donde el pecado y la santidad se acercan tanto que pareciera que estuvieran muy juntos, no mezclados, pero sí muy cerca. Cuando los pecados del pueblo eran transferidos al interior del santuario y eran rociados inclusive en la cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, además de los cuernos del altar, prácticamente estaban muy cerca de Dios. ¿Cómo podía ser eso? Un misterio. Esto se pudo ver en la persona de Cristo, porque Cristo nunca dejó de ser Dios, ni tampoco dejó de ser hombre. Fue el Dios hecho carne. Pero en Cristo se acumularon los pecados de toda la humanidad. Y allí estaba Dios también, muy cerca. Es un misterio. Lo mismo pasa en el santuario celestial. El santuario se contamina. Se espera, se supone que allá está el trono de Dios. Pero ¿cómo se contamina el santuario celestial? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. A ver, Soledad, si me ayudas a buscar, Sí. porque yo anoté mal el versículo acá. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Qué dice? 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Uh-huh. ¿Este sí? Sí. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. A ver, ¿qué es lo que dice Apocalipsis acá? Está hablando de unos libros, que esos libros fueron abiertos en el cielo. Uh-huh. Y dice más que todos los muertos, todas las personas que habían muerto, fueron juzgadas por los contenidos De los libros. de esos libros. ¿De qué libro estamos hablando? ¿Cuáles son esos libros? Daniel, el profeta Daniel, también menciona esos libros. En el capítulo 7, versículos 9 y 10. Y justamente Daniel describe aquí una escena de juicio. Ya en el Antiguo Testamento, Daniel hablaba de esa escena de juicio. Soledad, si lo Estuve tienes... mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fueron fuego ardiente. ¿El 10 también? Uh-huh. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, está describiendo aquí a Dios mismo. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué es lo que contienen esos libros? De hecho, Apocalipsis habla de las obras. Claro, están Están nuestras obras en ese libro. escritas en ese libro. ¿Sabían ustedes que toda nuestra vida está siendo registrada? Cada acto, bueno o malo, está siendo registrado. Hay un ángel que está muy cerca de nosotros. Algunos lo llaman el ángel de la guarda. Y es verdad, porque la Biblia dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Siempre hay ángeles alrededor nuestro, solo que no los podemos ver. Son los ángeles que están enviados no solo para protegernos y cuidarnos, sino para anotar, para escribir todo, o llevar un registro exacto de toda nuestra vida.
Esto, Eso es lo que contamina el santuario entonces. a ver, Jesús dijo lo siguiente: los ángeles ven el rostro de mi Padre todos los días, suben y bajan, suben y bajan. Jacob en el Antiguo Testamento tuvo un sueño donde él vio una escalera inmensa que llegaba hasta el cielo, o sea, era que unía el cielo y la tierra, y él vio ángeles que subían y bajaban. Quiere decir entonces que esos ángeles que están con nosotros suben y bajan todos los días, tienen acceso a Dios. Cuando ellos se van, no sé en qué momento se van, me imagino yo que cuando nos quedamos dormidos, porque nadie peca cuando duerme, o se hacen turno con otro ángel, no tengo idea cómo es. Pero lo cierto es que ese ángel lleva un informe y comienza a registrar todo en los libros del cielo. Cuando se realiza un juicio, se hace precisamente en base al contenido de esos libros, de todas mis acciones. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo pensé? ¿Qué fue lo que yo hablé? ¿Cuáles fueron mis intenciones? Eso, ante nuestras intenciones, porque a veces uno lo pasa por alto. La Biblia dice que todo eso es contado como pecado. Entonces, ¿alguien podrá realmente salir libre de este juicio? ¿Alguien podrá salvarse de Porque todo en esto? realidad somos malos, o sea, no por naturaleza. Si es que los ángeles registran prácticamente todo, ¿quién podrá salvarse? Efectivamente, la respuesta la tienes. Nadie. Pero entonces este juicio, ¿por qué? ¿Para qué es este juicio? ¿Qué sentido tiene este juicio? Bueno, este juicio no es para probar tu inocencia. Este juicio es para librarte de la culpa. Y aquí viene lo interesante, miren, de este juicio. ¿Quiénes son juzgados en este juicio? Primera de San Pedro, capítulo 4, versículo 17. Mientras Soledad busca, me gustaría explicarle lo siguiente. Eh, Todos nuestros pecados están siendo transferidos allá al santuario celestial y están siendo registrados. ¿Cuál es el papel de Jesús en relación a esos pecados que están registrados en el cielo? ¿En qué consiste la obra de juicio? Quiero decirles antes lo siguiente. Así como el día de la expiación, que era una vez en el año, donde el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios al cruzar la cortina del lugar santo hasta el lugar santísimo, e intercedía por el pueblo, de la misma manera hoy, ese juicio que se lleva a cabo en el cielo no es para toda la gente, es solo para el pueblo. Si algún no israelita en la antigüedad, póngale griego, egipcio, romano, lo que fuere, si alguna persona de alguna otra nacionalidad quería ser beneficiada por esta obra de juicio a su favor, él tenía primero que hacerse parte del pueblo. Y antiguamente era a través de la circuncisión, tenía que ser circuncidado. Al ser circuncidado y aceptar las creencias de los judíos, entonces era considerado un hebreo, un judío, un israelita. Por lo tanto, él también era bendecido por el día de la expiación o el día del juicio. Era purificado y perdonado. De la misma manera, hoy sucede lo mismo. Vamos a leer 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? Noten ustedes, Comienza por los hijos de el Dios. juicio comienza ¿por dónde? Por los hijos de Dios, Por los hijos de Dios, por nosotros. por nosotros. Dice por los de la casa de Dios. ¿Quiénes son los de la casa de Dios? Pues son los que pertenecen a la iglesia de Dios. Y ahora, ¿cómo yo pertenezco a la iglesia de Dios? Antes era por la circuncisión en el antiguo Israel. ¿Y ahora qué? No, ya no es la circuncisión. Sería muy doloroso, ¿verdad? Ahora no. Ahora es a través del bautismo. El bautismo por inmersión. Aquel que enseñó Jesús con su ejemplo. A través del bautismo por inmersión es que nosotros nos hacemos parte de la casa de Dios. Por lo tanto, somos bendecidos por el juicio en nuestro favor. Ese es un juicio, como dije, no para probar nuestra inocencia, porque somos culpables. Vamos a ese juicio siendo culpables, pero vamos a ese juicio, como era el día de la expiación, para purificarnos
y para perdonarnos y para reconciliarnos con Dios. Que por causa de nuestros pecados nos enemistamos con el Todopoderoso. Así que entonces, ¿quiénes son juzgados en este juicio? En este juicio de bendición, en este juicio de beneficio, es el pueblo de Dios. Todos los que han sido bautizados. Así que, amigos y hermanos, ustedes que ya fueron bautizados en la iglesia, son parte del pueblo de Cristo. Ustedes tienen un abogado en el santuario celestial, tienen a Jesucristo como su sumo sacerdote, que no solamente murió por ustedes, no solamente está orando por ustedes, sino que además está intercediendo, purificándonos de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, allá arriba en el cielo. Ahora, ¿qué pasa con los que no son de la casa de Dios? Me refiero a aquellos que no han sido bautizados, obviamente. Pues si no fueron bautizados significa que no pertenecen a la casa de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a leer, Soledad, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 18. San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Presten atención a este juego de palabras que está usando aquí la Escritura. Lee, por favor, solo la primera parte, Soledad, nuevamente. El que en él cree no es condenado. Pronto. Aquí hay un verbo, el verbo cero está. Dice, el que en él, el verbo creer. Creer. El que no cree. Y luego, claro, y luego viene el verbo cero estar, que dice, no es condenado. Tiempo presente. El que en él cree no es condenado. Noten, tiempo presente. Quiere decir que mientras tú crees, no eres condenado. Mientras te aferras de Cristo, no eres condenado en este juicio. No que seas perfecto. No. Sino que crees. No, que si fuéramos nuestras acciones estaríamos perdidos. Pero yo voy a explicar después, mejor dicho, mañana voy a explicar un poquito más acerca de esto. Pero la Biblia dice que el que en él cree no es condenado. Uh-huh. Ahora, miren la segunda parte. Pero el que no cree. Tiempo presente, o sea, si ahora no crees, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Pasado. ¿Cómo se entiende eso? Ya ha sido condenado. O sea, el que en él cree no es condenado, pero dejas de creer, eres condenado. Y luego dice, pero el que no cree, tipo presente, ahora no crees, no dice será condenado. O porque es sería condenado. Sería lo más lógico. Es decir, bueno, si no crees ahora, serás condenado. O es condenado. Eres condenado ahora. No. Dice, ya fuiste. O ya has sido condenado. Ok. Porque no ha creído en el nombre. ¿Se acuerdan que yo le dije hace poquito y lo repetí varias veces? Nosotros no vamos a este juicio para probar inocencia. Somos culpables. Y no hay necesidad de juicio para condenarnos. Ya somos o ya hemos sido condenados por causa de nuestros pecados. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué entonces un juicio? Ahí está. Cuando yo decido cambiar mi vida, renunciar al mundo, al pecado, dejar mis malos hábitos y ordenar mi vida de acuerdo con lo que Dios estipula en su santa palabra, y me bautizo y me uno a la iglesia a través del bautismo, ahora soy un hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán? ¿Qué fue lo que la voz del Padre, portentosa, y que lo escucharon toda la gente que estaba ahí en el río, dijo acerca de Jesús? Ahora, dice, comienza la palabra así, ahora este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué no dijo eso el Padre de Jesús cuando tenía 12 años, o cuando nació, o cuando fue dedicado al 8º día después de haber nacido, fue presentado al sacerdote? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dijo en el día del bautismo? Porque acá hay un mensaje importante, amigos. El bautismo marca una tremenda diferencia. El bautismo
Es la decisión personal de morir a la vida antigua y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. A partir de ese momento el Señor me reviste de justicia, como si me vistieran de una túnica blanca, me sacan las vestiduras todas manchadas, rotas, arrugadas, añejas, viejas, y me colocan una vestidura nueva. Esa vestidura nueva representa la obediencia de Cristo. Yo soy cubierto por la fe con la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo. Y cuando yo soy juzgado, nadie ve ninguna falta en mí, no porque no las haya cometido, sino porque Cristo ya me perdonó. Cristo me cubrió completamente de su justicia. Por eso es que la Biblia dice que en 1 Pedro 4:17, que el juicio es solo para los de la casa de Dios, no para nadie más. Es solo para los que son de la iglesia de Dios, para aquellos que han decidido entregarle su vida al Señor. Yo lamento decir que si entre las personas que me están escuchando todavía no han entregado su vida al Señor, no han renunciado al camino, no han decidido ordenar su vida con Cristo, y no se han unido a la iglesia a través del bautismo, o sea, no se han bautizado, lamentablemente ustedes están sin abogado, sin intercesor, y ya han sido condenados. La única manera de librarse de esa condenación que arrastramos por causa de nuestro pecado es acudir a Cristo, entregarme a Él. Y ahí es que entro a un juicio. Y ese juicio, Cristo es el propio juez, y Él mismo intercede por nosotros y ofrece su sacrificio para yo no tener que morir por mis pecados. Él me ofrece su perdón y me presenta delante de Dios como que si nunca hubiese pecado, y perdona, purifica todos mis pecados. ¿Y qué pasa si después de bautizado me equivoco y caigo en pecado? Lo que estudiamos ayer. Abogado tenemos. Abogado tenemos. ¿Se acuerdan del texto de 1 San Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, en Jesucristo el justo. No hay otra manera de salvarnos. No hay otra manera sino Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo. Yo quiero animarlos a todos los que ya están bautizados, que permanezcan fieles. Se van a equivocar, van a caer, van a pecar. Recuerden que estamos en ese proceso de juicio. Ese juicio todavía no ha terminado, porque Cristo todavía está en el santuario celestial, en la primera etapa del juicio, que se llama el juicio investigador, donde nuestra vida es analizada. Y de todos aquellos que ya murieron, también es analizada y les aguarda en el juicio final la sentencia para vida o para muerte. Pero ahora que tú tienes la oportunidad, especialmente quiero hablarle ahora, si hay alguien ahí que todavía no está bautizado o bautizada, es el momento de tomar la decisión. Y cuando pase esta cuarentena, te pones en contacto con algún hermano de la iglesia o con el pastor de la iglesia para decirle, quiero bautizarme. Hazlo tan pronto como puedas, porque no puedes dejar este mundo sin un abogado, sin un intercesor. Un día Cristo va a salir del santuario, sí, porque Él no va a estar por la eternidad allí. Él le ha puesto un límite a su obra mediadora en el santuario celestial. No sabemos cuándo. Para cuando lo sepamos, ya el Señor habrá salido un tiempo atrás y será demasiado tarde. Hoy es el momento, hoy es el tiempo. Entreguemos nuestra vida al Señor. Dios los bendiga. Amén. Qué lindo y qué buenas noticias nos ha dado. Qué lindo que tenemos nuestro abogado y un juez que está de nuestro lado y que quiere salvarnos. Y solamente es aceptarlo como nuestro Salvador. Qué lindo, qué buenas noticias nos da este tema de día. Es hermoso realmente y nos llena el alma y el corazón. Agradecemos a Dios porque estas son verdades que están en su palabra, que enriquecen nuestra vida y nos hacen tomar decisiones diariamente a favor de Él. Amén. Mañana tenemos una cita también con ustedes en la mañana, en
nuestro culto sabático, como solemos hacerlo, desde casa, como lo estamos haciendo ya, este es el tercero, el cuarto, tercero. Creo que es el tercero. Es el tercer sábado que pasamos en casa y que hacemos escuela sabática. El pastor Henry Maija va a hacer la escuela sabática con ustedes, el repaso de la lección que ustedes han estado estudiando durante la semana. Y nosotros vamos a tener la segunda parte del culto divino a las 11. Y él va a tener desde las 10 de la mañana un encuentro con ustedes. Le voy a pedir al pastor Henry que él, entre las personas que entraron y que por ahí también comentaron en el WhatsApp, en YouTube, pueda hacer un sorteo. Nosotros queríamos hacer un sorteo. Queremos regalarle esta linda agenda femenina entre las personas que entraron y estuvieron atentas durante toda la programación. Si hubieron más personas, podemos regalar. Y si son muchas, el pastor va a hacer un sorteo y me va a decir cuántas son y le vamos a entregar esta linda. Es de dama. Así que si es que un varón que gana, pues tiene una esposa que regalarle, una madre, una amiga, una hija. Así que esta linda agenda femenina Volveré puede estar en sus manos si entraron hoy día y hicieron algún tipo de comentario. Vamos a pedir al pastor Henry que haga la selección. Así que gracias por estar con nosotros. Ha sido un lindo momento de inspiración para cada uno de nosotros. Pastor, Dios los bendiga. Vamos a orar entonces. Que ore con nosotros Claro para que terminar. Sí. Oremos. Amado Señor y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre amado, por estas cosas lindas que tú nos enseñas a través de tu santa palabra. Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Gracias por darnos la oportunidad de haberte aceptado. Gracias por ofrecernos la salvación en Cristo. Señor, bendice a cada uno de tus hijos que han seguido el programa hoy. Aquellos que verán el video posteriormente, te ruego, Señor, que toques sus corazones. Y aquellos que aún no tomaron la decisión de entregarse a ti puedan hacerlo pronto. Gracias, amado Señor. Pedimos tu protección en estos momentos, en estas circunstancias difíciles, Señor, en este momento de crisis de salud que está viviendo el mundo. Sí. Protégenos, Señor, protege a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Feliz sábado. Si tiene a su esposo al lado, dele un beso. Si tiene Feliz a su sábado, familia queridos. y no está en cuarentena, lógicamente, no es un riesgo, dele un beso, abrace a su familia y pasen un lindo sábado juntos. Que el Señor les bendiga. Un grande, grande abrazo. Hasta mañana.